Tanzania, un país famoso por sus impresionantes paisajes, sus safaris salvajes y la majestuosa montaña Kilimanjaro, se presenta como un paraíso tropical para muchos viajeros. Con su enorme biodiversidad, es hogar de algunas de las maravillas naturales más conocidas del mundo, como el Serengeti, el Parque Nacional Ngorongoro y las islas de Zanzíbar. Para los turistas, es un destino de ensueño. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué se esconde detrás de esta imagen perfecta? Aunque Tanzania atrae a millones de personas con su belleza y fauna, la verdadera historia del país está lejos de ser tan idílica como parece. En sus rincones más olvidados, miles de personas luchan por sobrevivir, enfrentando desafíos profundos que no suelen ser mencionados en los catálogos turísticos. A pesar de su riqueza natural, Tanzania es uno de los países más pobres de África, y la brecha entre los ricos y los pobres se agranda cada vez más. ¿Cómo es posible que un país tan lleno de recursos siga siendo una de las naciones más desfavorecidas? ¿Qué problemas sociales, políticos y económicos están impidiendo que Tanzania alcance su verdadero potencial? En este vídeo, vamos a adentrarnos en la historia oculta de Tanzania, un país donde la pobreza extrema, la corrupción y la desigualdad son realidades que pocos conocen, pero que millones de tanzanos viven a diario. Desde el legado de la colonización hasta la lucha por el acceso a servicios básicos como educación, salud y agua potable, te mostraremos cómo la belleza natural de Tanzania es solo una parte de una historia mucho más compleja. Conoceremos a las comunidades más vulnerables, como las aldeas rurales, que sobreviven con menos de $1 al día, y descubriremos las historias de personas que se han enfrentado al hambre, la discriminación y la falta de oportunidades. Tanzania no es solo un destino turístico. Es un país en el que la resistencia y la lucha por la justicia social son el día a día para muchos. Es un lugar lleno de historias de coraje, resiliencia y esperanza, pero también de oscuras realidades que merecen ser contadas. Si este tema te está intrigando, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te invitamos a que sigas viendo este video hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Tanzania te sorprenderá. Vamos a explorar sus rincones más oscuros y descubrir la verdadera historia de este país fascinante. Para entender la Tanzania moderna y sus desafíos, es imprescindible mirar atrás y comprender el impacto de la colonización europea. A fines del siglo XIX, África fue dividida entre las potencias coloniales en lo que se conoció como la repartición de África. Tanzania, en ese momento conocida como Tanganica y Zanzíbar, no escapó de este reparto. Zanzíbar, un archipiélago que había sido un próspero centro comercial controlado por comerciantes árabes, fue colonizado por el Reino Unido en 1890, mientras que el continente fue controlado por Alemania a través de la colonia conocida como África Oriental Alemana. Tras la Primera Guerra Mundial, el control de la región fue cedido a Gran Bretaña, quien asumió el gobierno bajo un mandato de la Liga de Naciones en 1920. En Zanzíbar, la población local fue sometida a una crueldad extrema. Miles de africanos fueron capturados y esclavizados, forzados a trabajar en los campos de clavo y otras actividades comerciales. Durante siglos, Zanzíbar fue un puerto clave en el comercio de esclavos, tanto para el mundo árabe como para Europa. Los efectos devastadores de este comercio no solo se limitaron a la esclavitud, sino que también destruyeron las estructuras sociales y políticas de las comunidades locales. Por otro lado, en el continente, la colonización alemana impuso un sistema agrícola basado en la explotación de los recursos naturales para beneficio exclusivo de las potencias coloniales. En lugar de fomentar el desarrollo económico para la población local, los colonizadores extrajeron recursos como el sisal, el algodón y otras materias primas, pero sin preocuparse por mejorar la calidad de vida de los tanzanos. Para aumentar la producción, los colonos desplazaron a muchas comunidades de sus tierras ancestrales, obligándolas a vivir en condiciones precarias, y los habitantes locales eran forzados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Con la llegada de los británicos en 1919, tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la colonia de África Oriental Alemana fue dividida entre los británicos y los belgas. El Reino Unido no solo heredó los activos de los colonizadores alemanes, sino que consolidó su control sobre los recursos del país, con énfasis en la extracción de materias primas como el algodón, el oro y el café.
todos destinados a satisfacer las necesidades de la metrópoli británica. La estructura económica que dejaron los colonos británicos fue profundamente desigual. Mientras que las élites coloniales y algunos tanzanos favorecidos por el sistema colonial pudieron enriquecerse, las vastas mayorías vivían en condiciones de pobreza extrema. La infraestructura estaba diseñada para facilitar el transporte de recursos hacia los puertos, pero las zonas rurales, donde vivía la mayoría de la población, carecían de acceso a educación, servicios de salud e infraestructura básica. La agricultura, que era la principal fuente de sustento de los tanzanos, estaba dominada por cultivos de exportación que beneficiaban solo a los colonos y a las grandes empresas extranjeras. Aunque Tanzania logró su independencia en 1961, el daño causado por la colonización fue profundo y duradero. Los patrones de despojo de tierras, la concentración de la riqueza y la falta de acceso a recursos se perpetuaron incluso después de la salida de las potencias coloniales. La educación, la salud y el acceso a las tierras agrícolas continuaron siendo áreas donde la desigualdad era más marcada, y la economía dependía en gran medida de las mismas estructuras coloniales. Julius Nyerere, el primer presidente de Tanzania y líder de la independencia, intentó implementar políticas socialistas con el objetivo de mejorar la distribución de la riqueza y promover la autosuficiencia del país. Su famosa política de Ujamaa buscaba crear aldeas colectivas y fomentar una distribución más equitativa de los recursos. Sin embargo, estas políticas se enfrentaron a numerosos obstáculos, incluyendo la falta de infraestructura adecuada, la resistencia de ciertos sectores de la sociedad y la persistente dependencia de la economía de exportación, una herencia directa del colonialismo. Hoy en día, los efectos de la colonización siguen presentes en Tanzania. Si bien el país ha avanzado en algunos aspectos, como la educación y el acceso a servicios de salud, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. La distribución desigual de la tierra y los recursos, junto con una infraestructura deficiente, continúan siendo barreras importantes para el desarrollo del país. La agricultura sigue siendo la columna vertebral de la economía tanzana, pero las pequeñas aldeas rurales, que representan la mayoría de la población, enfrentan enormes dificultades. La falta de acceso a tecnologías modernas, la dependencia de las condiciones climáticas y la falta de educación adecuada limitan las oportunidades de progreso. Las regiones rurales siguen luchando por mejorar sus condiciones de vida, y muchas veces el gobierno no tiene los recursos necesarios para proporcionarles la infraestructura básica que tanto necesitan. Aunque Tanzania tiene algunas de las tierras más fértiles de África, el país se enfrenta a un problema crucial: la pobreza extrema que afecta a más del 70% de su población, particularmente en las zonas rurales. Mientras que las grandes ciudades como Dar es Salaam y Arusha pueden mostrar un crecimiento económico moderado, las aldeas del interior del país siguen atrapadas en una lucha diaria por la supervivencia. La pobreza en Tanzania tiene muchas caras, pero en las zonas rurales, la más visible es la falta de acceso a lo más básico: agua potable, alimentos, atención médica y educación de calidad. En estas áreas, la mayoría de las personas dependen de la agricultura para sobrevivir, pero la falta de recursos y apoyo por parte del gobierno impide que puedan prosperar. En vez de contar con infraestructura moderna para la producción agrícola, los agricultores tanzanos siguen utilizando técnicas primitivas, sin acceso a semillas de calidad o maquinaria adecuada. La falta de agua potable es uno de los mayores desafíos que enfrentan las comunidades rurales. Muchas aldeas tienen que caminar kilómetros para acceder a fuentes de agua contaminada, lo que da lugar a enfermedades como el cólera y la diarrea, que siguen cobrando miles de vidas cada año. Mientras tanto, las autoridades, con recursos limitados, no pueden ofrecer soluciones rápidas para este problema de salud pública. A pesar de que Tanzania tiene un potencial agrícola impresionante, las grandes desigualdades en el acceso a la tierra agravan la situación. Las tierras más fértiles son propiedad de grandes terratenientes y empresas extranjeras, dejando a los pequeños agricultores con terrenos poco productivos y mal equipados. En este contexto, la pobreza rural es una herencia directa de las políticas coloniales que favorecieron a unos pocos en detrimento de la mayoría. La migración rural-urbana es otro fenómeno creciente en Tanzania. Miles de personas dejan las aldeas en busca de trabajo en las ciudades,
pero a menudo se enfrentan a la misma pobreza en los barrios marginales urbanos, donde las condiciones son igual de duras. La migración no resuelve los problemas, solo los traslada, y muchas veces termina exacerbando las dificultades tanto en las áreas rurales como en las urbanas. El sistema educativo en las zonas rurales también está plagado de desafíos. Aunque Tanzania ha hecho esfuerzos por mejorar la educación, la falta de infraestructura y recursos es un problema constante. En muchas aldeas, las escuelas están deterioradas, los maestros mal capacitados y las clases superpobladas. Los niños y jóvenes de estas zonas tienen pocas oportunidades de acceder a una educación de calidad, lo que perpetúa el ciclo de pobreza. En cuanto a la salud, el sistema sanitario rural es insuficiente. Muchas comunidades no tienen acceso a hospitales o clínicas adecuadas, y los pocos centros de salud que existen están mal equipados. El personal médico es insuficiente. En muchos casos, carece de los recursos necesarios para tratar enfermedades comunes. La mortalidad infantil es alta, y las enfermedades prevenibles siguen causando miles de muertes cada año, especialmente en las áreas más remotas. El acceso a la tecnología también es muy limitado. En muchas aldeas, los teléfonos móviles son de los pocos dispositivos tecnológicos disponibles, y la conexión a Internet es prácticamente inexistente. Esto restringe el acceso de las comunidades rurales a la información crucial sobre salud, educación y derechos humanos, lo que perpetúa aún más su aislamiento y falta de oportunidades. A pesar de estas dificultades, las comunidades rurales de Tanzania han demostrado una resistencia impresionante. Organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y cooperativas han surgido en las aldeas para ofrecer soluciones a la falta de acceso a los servicios básicos. Estas iniciativas locales, aunque a menudo limitadas por recursos, son una muestra de la solidaridad y la creatividad de la población tanzana. Los agricultores, por ejemplo, han comenzado a formar grupos de ahorro y crédito para tener acceso a recursos financieros que les permitan mejorar sus cultivos y sus vidas. Algunas comunidades están promoviendo prácticas agrícolas sostenibles que no solo mejoran la producción, sino que también conservan los recursos naturales para las futuras generaciones. La resiliencia y el espíritu de lucha de estas personas es un ejemplo de la esperanza que sigue vivo en medio de la adversidad. Si bien el turismo es un pilar económico crucial para Tanzania, gran parte de los ingresos generados por esta industria no benefician a la población local. Las grandes empresas turísticas, en su mayoría extranjeras, controlan las operaciones de safaris y alojamientos de lujo, dejando a las comunidades cercanas a los parques nacionales con solo una fracción de los beneficios. Muchos trabajadores del sector turístico ganan salarios bajos y enfrentan condiciones laborales precarias, lo que significa que las promesas de un paraíso turístico siguen siendo un sueño lejano para la mayoría de los tanzanos. Los parques nacionales, que atraen millones de turistas, ocupan grandes extensiones de tierra que alguna vez fueron territorio de comunidades rurales, desplazando a muchas familias y restringiendo su acceso a los recursos naturales, como el agua y la caza. En muchos casos, los parques son creados sin la consulta o el consentimiento de las comunidades locales, lo que genera tensiones entre el desarrollo del turismo y los derechos de los pueblos indígenas. Además del turismo, Tanzania está rica en recursos naturales, lo que ha atraído tanto a empresas nacionales como extranjeras que explotan el oro, los diamantes, el gas natural y otras riquezas del país. Sin embargo, la extracción de estos recursos, lejos de ser un motor de desarrollo sostenible, ha generado una creciente desigualdad y problemas ambientales. Las minas de oro en regiones como Geita y las áreas circundantes son un ejemplo claro de cómo los recursos naturales de Tanzania han sido explotados sin que las comunidades locales reciban los beneficios. Muchas de estas minas son operadas por grandes empresas multinacionales que no solo se benefician económicamente, sino que también han causado graves daños ambientales, contaminando el agua y los suelos de las aldeas cercanas. Los tanzanos que viven cerca de las minas se ven obligados a trabajar en condiciones peligrosas y mal remuneradas, y sus tierras son a menudo confiscadas para dar paso a la expansión de las operaciones mineras. En las zonas rurales, la extracción de madera y otros recursos naturales para la construcción y la agricultura también ha tenido un impacto negativo. La deforestación masiva está poniendo en peligro los ecosistemas locales y la vida silvestre que depende de ellos,
mientras que la agricultura industrial está agotando los suelos y destruyendo la biodiversidad que ha hecho famosa a Tanzania. Uno de los grandes desafíos que enfrenta Tanzania es cómo equilibrar la conservación de su biodiversidad con el desarrollo económico. La industria del turismo depende de la preservación de los parques nacionales y la vida silvestre, pero muchas de las comunidades que viven cerca de estos parques se sienten excluidas de los beneficios económicos. En algunos casos, los turistas pueden acceder a áreas protegidas, mientras que los residentes locales son restringidos o castigados por actividades como la caza furtiva, que a menudo es una forma de supervivencia para los más pobres. La falta de acceso a la tierra y los recursos naturales ha creado una creciente tensión entre las autoridades gubernamentales, las empresas turísticas y las comunidades locales. Si bien la conservación es importante para el futuro de Tanzania, muchos argumentan que la forma en que se gestionan los parques y las áreas protegidas debe cambiar, permitiendo que las comunidades locales jueguen un papel más activo y que obtengan una parte de los ingresos generados por el turismo. A pesar de estos desafíos, hay esfuerzos por parte de algunas comunidades y organizaciones locales para aprovechar el turismo de una manera más equitativa. En lugares como el Parque Nacional Tarangire y la zona de los Montes Usambara, las comunidades locales han comenzado a implementar iniciativas de turismo comunitario, donde las personas de las aldeas cercanas reciben una parte de los ingresos generados por los turistas. Estas iniciativas no solo ayudan a mejorar las condiciones económicas locales, sino que también fomentan la conservación de los ecosistemas a través de la participación activa de las comunidades. Algunos proyectos de conservación también están tratando de equilibrar la explotación de los recursos con la sostenibilidad ambiental. Organizaciones locales están trabajando para reducir los impactos negativos de la minería, la deforestación y la agricultura industrial, promoviendo prácticas más sostenibles que beneficien tanto a las personas como al medio ambiente. Si te está impactando todo lo que estamos revelando sobre Tanzania, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Sigue con nosotros hasta el final para conocer más sobre la realidad oculta de este fascinante país. En Tanzania, la lucha por la igualdad de género sigue siendo una de las batallas más complejas y difíciles, especialmente en las áreas rurales. Aunque se han logrado avances en las últimas décadas, las mujeres tanzanas enfrentan enormes desafíos relacionados con los derechos humanos, la violencia de género, y el acceso a la educación y la salud. Esta lucha se extiende a todos los aspectos de la vida, desde la participación en la vida política hasta las oportunidades económicas y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La educación es uno de los principales factores que determinan el futuro de cualquier nación, pero en Tanzania, las mujeres y las niñas enfrentan muchas barreras para acceder a la educación. En las zonas rurales, la falta de recursos para las escuelas, la escasez de maestros capacitados y las largas distancias para llegar a las escuelas son solo algunos de los obstáculos que impiden que las niñas completen su educación. A pesar de los esfuerzos del gobierno por promover la educación gratuita para todos, las niñas suelen ser las más vulnerables a dejar la escuela prematuramente debido a las presiones familiares, los matrimonios infantiles y las expectativas de trabajo en el hogar. En algunas comunidades, las niñas son vistas como una carga económica, lo que lleva a muchas familias a priorizar la educación de los hijos varones. Como resultado, solo una fracción de las mujeres logra completar la escuela secundaria, lo que limita sus oportunidades laborales y su capacidad para salir de la pobreza. La educación es clave para cambiar este ciclo, pero aún queda mucho por hacer. Uno de los problemas más graves que enfrentan las niñas y mujeres en Tanzania es el matrimonio infantil, que sigue siendo una práctica común en muchas comunidades rurales. Según datos de la UNICEF, cerca del 40% de las niñas en Tanzania se casan antes de los 18 años. El matrimonio infantil a menudo lleva a la interrupción de su educación y las condena a una vida de dependencia económica y social. Además, las niñas casadas a una edad temprana enfrentan mayores riesgos de violencia doméstica, abuso sexual y complicaciones en el embarazo, lo que aumenta la mortalidad materna en el país. El matrimonio infantil también tiene un impacto negativo en el desarrollo de la nación. Al limitar las oportunidades de las mujeres para acceder a la educación y al empleo, se frena el crecimiento económico y social. Sin embargo, las organizaciones locales e internacionales están trabajando arduamente para erradicar esta práctica,
promoviendo leyes y programas de sensibilización para cambiar las actitudes y poner fin a los matrimonios forzados. La violencia de género es otro flagelo que sigue marcando la vida de muchas mujeres en Tanzania. Aunque el gobierno ha implementado algunas leyes para proteger a las mujeres contra el abuso, la violencia doméstica sigue siendo un problema grave y ampliamente ignorado. Las mujeres, especialmente en las áreas rurales, a menudo temen denunciar a sus agresores debido al estigma social, la falta de apoyo y la escasa presencia de autoridades policiales en sus comunidades. Las víctimas de violencia de género a menudo se enfrentan a la culpabilización, lo que perpetúa el ciclo de abuso. A pesar de estos desafíos, hay signos de progreso. En los últimos años, las mujeres tanzanas han comenzado a ganar terreno en la política, los negocios y la academia. El presidente Samia Suluhu Hassan, quien asumió el cargo en 2021, se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Tanzania, un hito significativo en la historia política del país. Aunque su elección fue un avance importante, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los cargos de liderazgo y toma de decisiones en el gobierno y en las empresas. En las comunidades rurales, las mujeres están comenzando a organizarse y a unirse para luchar por sus derechos. A través de organizaciones de base, muchas mujeres han comenzado a ganar visibilidad en las negociaciones políticas y a defender sus derechos a la propiedad, a un trabajo digno y a una vida libre de violencia. La creciente participación femenina en iniciativas comunitarias está dando forma a una nueva era de empoderamiento. Existen varias iniciativas que han comenzado a cambiar la vida de las mujeres en Tanzania. Programas de empoderamiento económico, como los que fomentan la creación de cooperativas de mujeres, están ayudando a las mujeres rurales a tener acceso a crédito, educación financiera y formación en habilidades para el trabajo. Esto no solo les proporciona una fuente de ingresos, sino que también les otorga una mayor autonomía y control sobre sus vidas. Además, las campañas de sensibilización sobre la violencia de género y el matrimonio infantil están ayudando a cambiar las actitudes culturales que permiten que estas prácticas continúen. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, están trabajando para garantizar que las niñas permanezcan en la escuela y que las mujeres puedan acceder a servicios de salud, incluidos los servicios de salud reproductiva, sin el miedo a ser estigmatizadas o despojadas de su autonomía. A pesar de las enormes dificultades que enfrenta Tanzania, el pueblo tanzano ha demostrado una sorprendente capacidad de resiliencia y esperanza. En las comunidades rurales, donde la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la desigualdad son parte del día a día, las personas siguen luchando incansablemente por un futuro mejor. Las historias de lucha y superación reflejan el espíritu humano y la capacidad de adaptación frente a las adversidades más duras. Las mujeres rurales, a menudo las principales responsables del sustento familiar, son las que lideran el cambio en sus comunidades. A pesar de los desafíos culturales y económicos, se han organizado para formar cooperativas agrícolas, grupos de ahorro y proyectos de microfinanzas, que les permiten tener acceso a recursos, mejorar su educación y empoderarse económicamente. Estos proyectos no solo ayudan a las mujeres, sino que también fortalecen el tejido social de las comunidades enteras. Las organizaciones no gubernamentales, ONGs, están desempeñando un papel clave al ofrecer acceso a servicios de salud, programas educativos y apoyo en la creación de pequeños negocios. Estas iniciativas están ayudando a las familias a mejorar sus condiciones de vida, sobre todo en las áreas más remotas, donde el acceso a servicios gubernamentales es escaso. A pesar de los desafíos laborales y la falta de oportunidades, la juventud tanzana está demostrando ser un motor de esperanza y cambio. Los jóvenes están aprovechando las oportunidades que ofrece la educación y la tecnología para emprender, crear negocios en línea y promover el desarrollo en sus comunidades. A través de estos esfuerzos, están cambiando la narrativa del país y abriendo nuevas posibilidades para el futuro. La fe y la espiritualidad siguen siendo una fuente crucial de fortaleza. Las iglesias, mezquitas y otros centros espirituales no solo brindan apoyo emocional, sino que también son espacios donde las comunidades se organizan para ayudar a los más necesitados. La espiritualidad, en muchas ocasiones, se convierte en un refugio en tiempos de adversidad, dando esperanza y dirección a quienes más lo necesitan. A pesar de los grandes obstáculos que Tanzania ha enfrentado a lo largo de su historia, el país tiene un futuro lleno de potencial.
Aunque las dificultades siguen siendo muchas, la juventud, la innovación y la creciente conciencia sobre los problemas sociales y ambientales están abriendo nuevas posibilidades para la nación. Uno de los mayores desafíos que Tanzania sigue enfrentando es la corrupción, que afecta a todos los niveles del gobierno y la administración pública. La corrupción ha bloqueado el acceso a recursos esenciales y ha mantenido a muchas comunidades en la pobreza. Aunque el gobierno ha implementado varias reformas para combatir este flagelo, la corrupción sigue siendo una barrera significativa para el progreso. Además, la falta de infraestructura sigue siendo una de las principales limitaciones para el desarrollo del país. Las zonas rurales continúan luchando por tener acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y buenas carreteras. Esto no solo frena la economía local, sino que también dificulta el acceso a la educación y a la atención sanitaria adecuada. Si bien el gobierno está trabajando en proyectos de infraestructura, la velocidad de avance sigue siendo insuficiente para mejorar las condiciones de vida de todos los tanzanos. A pesar de estos obstáculos, hay muchas oportunidades que podrían transformar el futuro de Tanzania. El país tiene un enorme potencial en energía renovable. Tanzania cuenta con recursos naturales como el sol y el viento que, si se aprovechan adecuadamente, podrían ofrecer una fuente limpia y accesible de energía. Proyectos de energía solar están comenzando a expandirse, proporcionando electricidad a comunidades rurales y promoviendo un desarrollo más sostenible. La tecnología también juega un papel cada vez más importante en el futuro de Tanzania. El uso de teléfonos móviles e Internet ha permitido que los jóvenes emprendedores encuentren nuevas formas de generar ingresos, mientras que las plataformas digitales están facilitando el acceso a la educación y los servicios de salud. Iniciativas como estas están demostrando que Tanzania tiene el potencial de ser un líder en innovación en África. Una de las claves para el futuro de Tanzania está en su juventud. Esta nueva generación está más educada y conectada que nunca, y muchos jóvenes están tomando las riendas del cambio social, político y económico. En las ciudades y pueblos, están surgiendo nuevos movimientos de activismo, exigiendo mejores condiciones de vida, derechos humanos y una mayor transparencia en el gobierno. Las iniciativas de emprendimiento también están floreciendo, especialmente en el sector digital. Cada vez más jóvenes están creando empresas que no solo responden a las necesidades del mercado local, sino que también están ayudando a resolver problemas globales, como el acceso a la educación y la sostenibilidad ambiental. A pesar de los enormes desafíos que enfrenta, Tanzania está en un camino hacia el cambio. El pueblo tanzano ha demostrado una y otra vez que su capacidad de adaptación, su lucha por la justicia y su resiliencia ante la adversidad son lo que verdaderamente definen al país. El futuro de Tanzania dependerá de cómo aproveche sus recursos, de cómo se logre una distribución más equitativa de la riqueza y de cómo las nuevas generaciones continúen luchando por un país más justo y próspero. Aunque los problemas son profundos, la esperanza sigue viva en las comunidades, y hay una fuerte sensación de que el cambio es posible. Si te ha impresionado todo lo que has aprendido sobre Tanzania, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más historias que revelan la realidad de lugares olvidados y culturas en resistencia. Gracias por acompañarnos y no te pierdas nuestro próximo video.